Buenas tardes. Estoy aquí para hablar de brujas y de brujería, para contaros una historia. Una historia que es una historia terrible. Una historia terrible, la de las brujas y la brujería. Esta historia que os quiero contar es terrible, en primer lugar, porque trata de mujeres terribles, de mujeres horribles, mujeres viejas, de rostro feo y de cuerpo deformado. Por eso la historia de la bruja y de la brujería es siempre también una historia de la fealdad y de lo repugnante. Esta historia terrible es, en segundo lugar, una historia de mujeres horribles acusadas de hacer cosas terribles. Mujeres que vuelan por las noches, que se reúnen en asambleas, los aquelarres, mujeres que hacen cosas terribles contra el buen Dios primero. Pero no solo, también hacen cosas terribles contra los demás, contra las vecinas, contra los vecinos, contra sus bienes. Las brujas matan el ganado, traen el granizo que arruina las cosechas, desangran a los niños, llenan la aldea de pulgas, convierten los matrimonios en estériles, provocan los abortos, roban los penes y los esconden en nidos ocultos en los árboles. Además, y esto resultará siempre decisivo, acuden al diablo, le rinden culto, se someten a él. A cambio, el diablo les ofrece sus poderes. Por eso la historia de la bruja y la historia de la brujería es siempre también la historia del diablo y la historia del mal. Esta historia terrible es, en tercer lugar, una historia de consecuencias terribles. Una historia de mujeres perseguidas, juzgadas y castigadas. Una maquinaria que se pone en marcha para aniquilarlas. ¿De qué estamos hablando? De un mínimo de 90.000 a 100.000 juicios celebrados entre los años 1400 y 1700. Y sobre todo entre los años 1560 y 1630. Estamos hablando de miles y miles de mujeres condenadas por el crimen de brujería y sentenciadas a morir. Estamos hablando de una maquinaria que se pone en marcha en todas partes de la cristiandad occidental, tanto entre los católicos del sur como entre los protestantes del norte, tanto en Europa como en las Américas. Recordad los procesos de Salem en Nueva Inglaterra en el año 1692, que acaban con 20 ejecuciones. A esta persecución prolongada y a gran escala la llamamos la caza de brujas. Es el equivalente del witch craze inglés. Es muy revelador, me parece a mí, que esta caza de brujas es algo que no se produce en ese mundo supuestamente oscuro, bárbaro y fanático que había sido la Edad Media. No. Se produce en ese mundo de luz que se dice el Renacimiento. Es muy revelador, que la historia de nuestro mundo moderno se inicia con miles y miles de víctimas inocentes. ¿Qué hay en toda esta historia? En esta historia terrible. Hay en toda esa historia, en primer lugar, unos protagonistas. La brujería es una historia de mujeres malas, maléficas. Cierto, hay brujos, pero su existencia nunca logra la relevancia de las brujas. Nunca inspiran estos brujos lo que inspiran las brujas. Hemos de hablar, por lo tanto, de mujeres perseguidas, de mujeres condenadas por hombres, sobre todo.
Son hombres los que justifican, los que denuncian, los que juzgan, los que condenan y los que ejecutan. Son hombres, el maestro, el doctor, el legislador, el predicador, el juez y el verdugo. Son hombres todos ellos que se dicen buenos cristianos, hombres que actúan en nombre del bien, que es el bien cristiano, que actúan según la ley de Dios, el Dios cristiano, el Dios masculino. Ahora bien, no lo olvidemos, se trata casi siempre de dramas locales, de pequeños dramas. Los rencores entre vecinas y vecinos, por los motivos más diversos. Una epidemia del ganado puede ser, la muerte de un hijo puede ser, la esterilidad de una esposa puede ser. Una hostilidad usual en los mundos premodernos. ¿Quiénes son las acusadas? Las acusadas de brujería. ¿Quiénes son las brujas? Son mujeres comunes y corrientes. Muchas veces mujeres que no se pueden defender. Mujeres pobres, pobres y solitarias, mujeres viejas, mujeres muchas veces trastornadas y otras mujeres que han sufrido durante años el desprecio, la humillación y la violencia de sus maridos. Todas ellas, víctimas, confesarían lo más inverosímil una vez enfrentadas al juez y sometidas de manera más o menos sistemática a la tortura. Confesarán cualquier crimen. Muchas llegan a ser víctimas de reacciones histéricas por parte de poblaciones de una aldea o de una ciudad. Su ejecución se convierte a menudo en un espectáculo que satisface los morbos colectivos de todas aquellas gentes que se definen como buena gente. Hay en esta historia terrible, en segundo lugar, unas fuerzas que ponen en marcha y sostienen la casa de brujas, que son necesarias para la casa de brujas. Fuerzas que son diversas, de acuerdo, aunque hay dos que yo quisiera destacar. Una, el odio. El odio al otro, el otro que no es como yo, el otro que está en los márgenes, el otro que es una mala mujer, la maléfica. Las brujas son mujeres que personifican el mal, un mal que se cree como algo real y presente, algo que se encuentra en todas partes, un mal que es activo. Esto es un mal que quiere hacer el mal. Un mal, no lo olvidemos, que además es poderoso, porque cuenta con el apoyo del diablo. Un diablo al que las brujas obedecen, un diablo que las domina y un diablo que las penetra sexualmente. Un odio que se construye a partir de un fanatismo religioso. Un odio que se ve sancionado por la Iglesia y el papado, pero también por los príncipes y también por los municipios. El odio a la maléfica, a la mala mujer, se institucionaliza. La otra de las fuerzas de las que os quiero hablar es el miedo. El miedo al otro que es una mala mujer. El miedo que es, por lo tanto, un miedo eminentemente masculino. Este miedo masculino del que os hablo enlaza con el miedo a lo que el hombre percibe como lo otro que es la mujer y lo otro que es lo propio de la mujer. La mujer mantiene una relación con la vida, en cuanto que la da y la guarda. Esa relación se sostiene en un saber acerca de la vida, un saber que también es un saber acerca de la salud, tanto del cuerpo como de la mente. Este saber no es un saber del hombre. La mujer es quien nos cuida, cuando nadie lo hace, ni nosotros mismos. Esto es algo propio de todas las mujeres. De todas las mujeres siempre, en todas las sociedades humanas a lo largo
de toda la historia. Estas mujeres de las que os hablo, cuando destacan, se las califica como hechiceras, parteras, comadronas, nodrizas y también, ¿por qué no?, alcahuetas. Como nos dice el tratado clásico sobre la brujería titulado El martillo de brujas del año 1486, escrito por dos hermanos dominicos de Alemania, nadie hace más daño a la fe católica que las comadronas. Matan a niños e impiden de diversas maneras la concepción en el útero materno. Desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista masculino, este saber femenino es un saber que tiene algo mucho de secreto y de poderoso, algo a lo que se ve sometido el hombre, por lo tanto algo para él, para el hombre, difícil de soportar, porque es algo que siempre cuestiona y cuestionará su pretendida y afirmada superioridad. Un último punto, la bruja hoy. Como historiador me interesa el pasado, pero también, evidentemente, me interesa el presente. Me interesa, por lo tanto, la bruja del pasado y me interesa la bruja del presente. Una bruja del presente que está presente, digámoslo así, desde que yo era pequeño y me leía en los cuentos donde aparecían las brujas. Un presente que ha inventado una bruja como metáfora de la opresión de la mujer por el hombre, que ha inventado una bruja como símbolo de resistencia y de redención femenina. No ha tenido poco éxito este invento. Ha logrado convertir la bruja en un ícono, pero un ícono siempre es mala historia. Resulta de un abuso más que de un uso de la historia. Frente a esta mala historia, el historiador hace bien en llamar la atención sobre la existencia de discursos que se conectan con el discurso de la bruja. Rasgos propios de la bruja se aparecen también en relación con otros colectivos. Por ejemplo, los sodomitas. Por ejemplo, los gitanos. Y notablemente, los judíos. El judío comparte con la bruja. Comparte, por ejemplo, el sombrero tan típico. La nariz que le es tan única, tanto a la bruja como al judío. El asesinato de inocentes y sobre todo el de niños. La alianza con el diablo. La imagen que os he traído, la imagen que vemos, parece ser la imagen de una bruja. No es una bruja, es una judía. Una judía, una imagen de la Alemania del siglo XVIII. Las figuras, los personajes, se confunden. Ello, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la comprensión de la casa de brujas nos lleva a algo que está más allá de la bruja y de la brujería. A algo que tiene que ver con el mundo o con un mundo en el que puede llegar a dominar y hacerse colectivo el abuso y el miedo, el odio, el resentimiento y la humillación. Un mundo en el que puede llegar a dominar la ausencia de la compasión y la renuncia a la razón. Un mundo en el que puede llegar a combinarse todo esto para producir el horror de miles y miles de víctimas. Es la tarea, importante tarea del historiador, señalar cómo se llega a edificar lo que se ha definido como una persecuting society. Pero también es su tarea señalar la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. De otra manera de establecer las relaciones,
también las relaciones entre hombres y mujeres, entre diferentes. Ni el miedo ni el odio sirven para ello. Ni el miedo ni el odio, cuando nos gobiernan, nos acercan al bien, nos ayudan a vivir nuestras diferencias. Es el uso de nuestra razón lo que nos permite reconocer que es propio del ser humano ser inhumano, que es propio del ser humano elegir entre hacer las cosas mal y hacer las cosas bien. No sé qué opináis. Por mi parte, creo que siempre es recomendable optar por lo segundo, o al menos intentar hacer las cosas bien. Muchas gracias.